Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las llamas seguían consumiendo la carcasa de la nave. El bosque húmedo silbaba con el viento nocturno mientras un vapor ácido se alzaba desde los escombros. Eric se arrastró entre las raíces gigantes, con el uniforme rasgado, cubierto de hollín y sangre. Su respiración era irregular, como si cada inspiración raspase contra vidrio roto. Se detuvo al oír un crujido leve. No era metal ni rama. Era carne viva. Entre la niebla azulada que reptaba sobre el suelo, una silueta temblorosa apareció. Alta, esbelta, casi etérea. Su piel relucía como obsidiana mojada bajo la luz tenue del fuego. Caminaba descalza. Su mirada no era humana. Ella colapsó sin decir una palabra. Eric la alcanzó de un salto, aún en tensión, esperando un ataque. Pero cuando la tocó, el cuerpo estaba helado. Jadeaba, inconsciente. Su temperatura no era normal, ni su pulso. Sin pensar, la cargó en brazos. La sintió ligera pero extrañamente firme, como si su piel fuese una mezcla de seda y armadura. Corrió. La cueva estaba a pocos minutos de allí, descubierta más temprano, justo en la base de una colina partida por el impacto de su cápsula de escape. Allí dentro, el aire era seco, oscuro, seguro. La recostó sobre una cama improvisada de mantas térmicas chamuscadas. Ella gimió en un idioma que él no comprendía, pero no se movió. Su cuerpo tiritaba con violencia, como si algo la estuviera destrozando por dentro. Eric buscó en su mochila y le inyectó una dosis de antibiótico humano, sin saber si funcionaría en su biología. Pasaron horas. Afuera, las nubes tronaban. Dentro, el silencio era solo interrumpido por su respiración. Cuando por fin ella abrió los ojos, Eric se sobresaltó. Era como mirar una tormenta púrpura en forma líquida. Su pupila se estrechó al reconocerlo. Se quedó inmóvil, observándolo sin parpadear. No intentó hablar. Eric se acercó despacio, con las palmas abiertas. «No te haré daño. Estoy igual de jodido que tú». Ella pestañeó. El aire pareció densificarse. ¿Humano? Su voz era suave, y el acento deformaba la palabra. Él asintió, sin dejar de mirarla. «Sí. ¿Y tú?» No respondió. Su mirada bajó, deteniéndose en su pecho, luego en su abdomen y luego más abajo. Frunció el ceño. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro, y de pronto, sin aviso, se inclinó hacia él. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz más baja, señalando entre sus piernas. Eric se congeló. Se cubrió instintivamente. «No, espera, no. Eso no es. Es algo normal, para un hombre». Pero ella no lo entendió. O no quiso entenderlo. Extendió la mano. Sus dedos eran largos, fríos. Tocaron la tela mojada que cubría su entrepierna, con curiosidad científica y a la vez, algo más, un estremecimiento que cruzó su rostro como un rayo. Él jadeó. «Espera. Eso no». Ella retiró la mano con lentitud, como si temiera que explotara. Reaccionó, susurró, con los ojos aún fijos allí. No estaba así antes. Eric tragó saliva. El calor le subió al cuello. «Es porque me tocaste». Sus ojos se clavaron en los suyos. No había vergüenza en su rostro. Solo interés. Su cabeza se ladeó, como si lo analizara desde otro ángulo. Luego se acercó más. Demasiado. Él podía sentir su aliento, fresco y húmedo, rozándole la piel. «Tu cuerpo responde al mío». Eric no supo qué contestar. Solo sabía que sí. Todo en él respondía. Y en ella, algo también comenzaba a despertar. Pero antes de que alguno pudiera moverse más, un rugido lejano atravesó la selva. Ella se tensó. Sus ojos se volvieron afilados como cuchillas. «Nos siguen». Eric asintió, sin soltar la mirada. «Entonces será mejor que no nos detengamos». Y por primera vez en toda su vida, deseó que esa noche no acabara nunca. La noche se hizo más densa en la cueva. Un vapor casi invisible colgaba del techo rocoso como aliento contenido. Eric no podía dormir.
La imagen de los dedos de la alienígena tocándolo sin miedo seguía vibrando en su cuerpo como un eco incontrolable. Ella no dormía tampoco. Sentada con las piernas cruzadas, observaba cada gesto de él con una concentración felina. A veces se inclinaba hacia adelante, otras ladeaba la cabeza como si tratara de leerle el pensamiento. Eric intentó normalizar su respiración, pero el recuerdo de esos dedos recorriéndole la entrepierna no se iba. ¿Siempre reacciona así?, preguntó ella de pronto. Él se incorporó de golpe. Su voz, aunque suave, lo había atravesado como una lanza. ¿Qué? Ella señaló su pantalón, con total naturalidad. No había pudor en sus ojos. No entendía que eso debía ser incómodo. Tú, parte blanda. Se endureció cuando te toqué. Es extraño. ¿Es una respuesta de defensa? Eric suspiró, pasándose la mano por la cara. No es defensa. Es otra clase de reacción. Es biológica. ¿Biológica?, repitió ella, como si saboreara la palabra. Se arrastró más cerca, y sus rodillas rozaron las de él. Eric sintió que la temperatura bajaba alrededor, pero su cuerpo ardía por dentro. ¿Reacción a qué? La forma en que lo miraba lo desarmaba. No había malicia. Era estudio, observación. Pero también una chispa. Algo más profundo. Como si algo primitivo dentro de ella comenzara a comprender. A ti, respondió él, sin pensar. Zalira se detuvo. Sus pupilas se dilataron. Una vibración suave recorrió su garganta, como un ronroneo contenido. ¿A mí? Eric asintió lentamente. Tu cuerpo, tu forma, tu voz, el roce de tu mano. Todo eso puede causar esa reacción. Ella no dijo nada por un momento. Solo estiró la mano y volvió a tocarlo. Esta vez, sin aviso, sin preguntar. A través de la tela sintió el temblor. Y bajo su palma, aquello volvió a crecer. Firme. Palpitante. Eric jadeó, cerrando los ojos. Zalira. Está vivo, susurró. Se mueve, por mí. Sus dedos lo recorrieron lentamente, de un lado al otro, con una mezcla de curiosidad, devoción y hambre contenida. Cada movimiento suyo era lento, medido, como si quisiera memorizar cada centímetro. Eric agarró su muñeca, temblando. No sigas. Si haces eso, no podré controlarme. Zalira acercó su rostro al suyo. Su aliento era dulce, desconocido, como savia caliente con algo eléctrico. ¿Y si no quiero que te controles? Eric se quedó sin respuesta. La tensión entre sus cuerpos era tan densa que podría partirse. Ella lo montó sin agresividad, solo decisión. Su piel fría contrastaba con su pecho desnudo. Sus corazones, aunque distintos, comenzaron a latir en ritmo. Ella se inclinó, su frente tocando la suya. Siento cosas extrañas. Calor. Deseo, hambre. Pero no de alimento. Lo sé, susurró él. Yo también lo siento. Los labios de Zalira rozaron su cuello. No lo besó. Solo lo sintió. Lo respiró. Cada músculo de Eric estaba al borde del estallido. Pero de pronto, un chasquido metálico resonó desde lo profundo de la cueva. Un eco seco. Un zumbido vibró por las paredes. Zalira se tensó. Sus ojos se encendieron con una luz débil. No estamos solos. Eric se puso de pie. La erección seguía ahí, ardiente, viva, ignorada por la urgencia. Zalira ya había recogido una pieza afilada de metal. Se movía como una cazadora. Silenciosa. Letal. Prepárate, dijo sin girarse. Si nos encuentran, no habrá más tiempo para tocar. Solo para sobrevivir. Eric la miró. Deseaba más. Pero la oscuridad ya se cernía sobre ellos. Y el juego entre deseo y muerte apenas comenzaba. La cueva amaneció envuelta en un silencio tenso. Afuera, las aves alienígenas cantaban con una cadencia aguda, metálica, como si alertaran del peligro que aún merodeaba entre los árboles. Eric despertó sintiendo el peso del cuerpo de Zalira recostado junto al suyo, tibio, respirando con calma. Sus piernas estaban entrelazadas como si no hubieran pertenecido a especies distintas,
como si el universo hubiera cometido un error divino al separarlos alguna vez. Los ojos de ella ya estaban abiertos. No dormía, solo lo observaba. «Tus sueños, te agitaste», dijo con voz baja. Eric tragó saliva. Su garganta aún ardía de la sed, pero no era eso lo que lo consumía. «Soñé con fuego. Con tu mano otra vez. Con eso que despertaste». Zalira ladeó la cabeza. Su mirada era intensa, sin pestañeos. «En mi especie, no se sueña. Todo se entrena, todo se controla. Pero desde que te toqué, todo dentro de mí se desordena». Eric se incorporó despacio. El cuerpo aún le dolía, pero su mente estaba despierta como nunca antes. Ella se acercó, se sentó frente a él, con las piernas cruzadas. El cabello plateado caía desordenado sobre sus hombros oscuros. No tenía ropa superior, solo unas vendas que ahora se aflojaban, dejando ver las líneas de su piel y unas cicatrices brillantes que parecían estrellas congeladas. «¿Cómo te llamas realmente?», preguntó él, sin apartar los ojos de los suyos. Ella parpadeó. Por un segundo, pareció confundida. «No recuerdo el nombre que me dieron al nacer». «¿Y el que usas ahora?». «Zalira. Es un nombre de guerra. Me lo asignaron cuando maté por primera vez». Eric frunció el ceño. «No suena a ti». Ella entrecerró los ojos. «¿Y tú? ¿Cómo se llama el que fuiste antes de que esta guerra te arrancara del mundo?». «Eric. Solo Eric. Nadie me asignó el nombre. Me lo dio mi madre. Antes de que los ataques orbitales arrasaran mi ciudad». Zalira se quedó en silencio unos segundos. Luego levantó la mano y la apoyó en su pecho, justo donde el corazón palpitaba bajo la piel. «Tu nombre suena suave, pero tú no lo eres. Bajo tu carne frágil hay algo que me inquieta». Eric la tomó de la muñeca y la sostuvo con firmeza. «Tú tampoco eres solo lo que aparentas. La guerrera, la máquina de matar, no estaba anoche cuando me rozaste. Lo que sentí fue otra cosa». Zalira retiró la mano. Pero no se alejó. Se acercó aún más. Sus labios quedaron a centímetros de los suyos. El calor corporal entre ambos comenzó a subir, como si el aire ardiera solo para ellos. «Lo que sentiste, lo sentí también. Y aún lo siento. Es como si mi cuerpo reclamara el tuyo sin entender por qué». Eric tragó saliva. La tensión era insoportable. El impulso de besarla era una bomba a punto de estallar en el pecho. Pero antes de que se dejara llevar, ella habló de nuevo. «En mi especie, el contacto físico se da solo en uniones de muerte. Cuando sabes que tal vez no volverás a ver el amanecer. Entonces, ¿por qué lo hiciste conmigo?». Ella dudó. Sus ojos parecieron heridos por la pregunta. «Porque contigo, sentí que ya no necesitaba el permiso de la muerte». Eric cerró los ojos. La besó. Fue un beso callado, lento, que no buscaba invadir, sino entender. Los labios de Zalira temblaban. Nunca había besado así. Ni siquiera sabía si era algo que su especie hacía. Pero lo permitió. Y después lo profundizó, con una fuerza que hablaba de noches sin dormir, de batallas libradas en soledad, de hambre vieja por algo que no supo nombrar hasta que él apareció. El beso duró minutos, o toda la eternidad, pero fue roto de golpe por un sonido seco, metálico, como una lanza cayendo sobre piedra. Ambos se separaron al instante. Desde el fondo del pasadizo rocoso, una figura se movía en silencio. No era humana. No era Zalira. Eric se puso en pie. Tomó su cuchillo. Zalira extendió sus garras. Ya no era la mujer cálida de segundos antes. Volvió a ser la sombra letal. Pero algo dentro de ella era distinto ahora. «No dejaré que te lo lleven», murmuró, con los ojos encendidos. «No después de haberte probado». Y entonces, la oscuridad de la cueva se convirtió en campo de batalla. Sin palabras, sin tregua. Solo deseo, sangre y la promesa de que ya nada volvería a ser como antes. El sonido metálico volvió a escucharse, más fuerte, más cercano. No era solo una figura. Eran muchas. Las sombras se movían por el pasadizo de roca como una mancha viva. Drones exploradores,
soldados biomecánicos. No buscaban simplemente escanear. Buscaban matar. Thalira se adelantó con una precisión silenciosa. Su espalda desnuda reflejaba el tenue resplandor azulado que comenzaba a emanar de su piel. Sus garras se extendieron con un sonido suave, casi sensual. En ese momento, su figura parecía más un arma que un cuerpo. Eric no dijo nada. Se puso junto a ella. En su mano derecha tenía un trozo de metal afilado, lo bastante firme para cortar carnes y golpeaba con precisión. No era un soldado, pero estaba decidido a matar por ella si hacía falta. Las luces de los drones iluminaron la entrada de la cueva como una ráfaga de relámpagos. Una voz sintética habló desde el fondo. Unidad Thalira. Has sido marcada como traidora al alto mando. Entrega tu código genético y muere con dignidad. Thalira gruñó entre dientes. Esa voz pertenece a Lercon. Era mi capitán. Fue él quien me vendió. Quien nos dejó morir a todos. Eric sintió una rabia súbita, una descarga de electricidad que lo recorrió desde el pecho hasta los puños. Sin pensar, se adelantó, con los dientes apretados. Entonces lo vio. Un cuerpo enorme, reforzado con implantes metálicos, entró en la cueva. Su rostro, si aún se podía llamar así, estaba cubierto por placas oscuras. Su ojo izquierdo era una cámara en forma de aguijón. Y en la espalda, un arma conectada directamente a la columna. Lercon. Tus emociones te debilitan, Thalira. Y ahora te aferras a un ser inferior. Ella dio un paso adelante. Este ser inferior me protegió cuando tú me dejaste morir. Él no me usó. Él me tocó, y me devolvió algo que ni tú ni tu maldita casta pudieron darme. Lercon levantó el brazo. El arma se cargó con un zumbido espeso, como si masticara la energía. Entonces comenzó el infierno. Thalira se lanzó como un rayo, un borrón azul oscuro entre la piedra. Sus garras rasgaron la primera fila de drones con precisión quirúrgica. Eric, desde el costado, clavó su cuchilla improvisada en el cuello de una unidad que no lo había detectado. La sangre artificial saltó en forma de chispa, iluminando la escena como fuegos fatuos. Lercon disparó. El rayo de energía rozó el hombro de Thalira y la lanzó contra la pared de la cueva. Eric gritó su nombre, corriendo hacia ella, pero una criatura biomecánica le bloqueó el paso. Tuvo que pelear con uñas y dientes, usando las rocas, los puños, las rodillas, hasta sentir los nudillos partidos y la sangre en la boca. Thalira se levantó. Su cuerpo temblaba. Un corte profundo sangraba luz desde su abdomen. Pero no cayó. Yo no moriré aquí, Lercon. No sin antes llevarte conmigo. Los ojos del general brillaron con odio. Entonces muere como una salvaje. Lanzó una lanza de energía directa a su pecho. Pero algo se interpuso. Eric. El impacto lo arrojó al suelo, el pecho carbonizado, el cuerpo humeando. Thalira rugió. Ya no con voz de mujer, sino con el rugido de una fuerza ancestral que despertó como un demonio dormido. Sus venas se encendieron como lava. Su piel brilló con un patrón antiguo, desconocido incluso para ella. Corrió hacia Lercon y lo embistió con una velocidad imposible. No hubo más palabras. Solo garras. Mandíbulas. Golpes. Partes metálicas volando por los aires. Cuando el cuerpo del traidor quedó destrozado en el suelo, Thalira se arrodilló junto a Eric. Él aún respiraba. Apenas. ¿Por qué? Preguntó con voz débil, los labios manchados de sangre. Porque nunca nadie me defendió así. Porque tú me viste. Porque, te siento aquí, dijo, apoyando la mano sobre su pecho. Su energía fluyó hacia él. Un calor luminoso los envolvió. Su cuerpo se curvó sobre el de Eric, como si quisiera fundirse con él para protegerlo. Y mientras afuera la selva comenzaba a arder, en el interior de la cueva, Thalira no era solo una guerrera. Era una criatura que había encontrado, al fin, algo más valioso que la guerra. Una razón para vivir. O morir. El cuerpo de Eric yacía inmóvil sobre la piedra, con el pecho marcado por el rayo. Aún respiraba, pero cada aliento era una batalla, cada latido un temblor frágil en su piel. Thalira no se movía.
Se arrodilló a su lado, con la frente apoyada contra la suya, y cerró los ojos. Sus dedos recorrieron el contorno de su rostro como si quisiera recordarlo en cada línea, en cada surco, en cada pestaña rota. La energía vital que había compartido con él no bastaba. Su esencia no bastaba. Pero lo haría igual. No te voy a dejar. Colocó sus palmas sobre su pecho. No era un gesto médico. No era una técnica de curación. Era un ritual prohibido. Una transferencia de núcleo. En su especie, hacerlo significaba romper el equilibrio. Significaba entregarse. La luz comenzó a brotar de su pecho como una flor quemada. Era azul al principio. Luego violeta. Luego se volvió blanca, peligrosa, inestable. La cueva vibró levemente. Los restos de drones muertos reaccionaron, como si la energía los despertara brevemente antes de apagarse para siempre. El cuerpo de Eric se arqueó con un espasmo. Su boca se abrió sin emitir sonido. Sus ojos se abrieron de golpe. Pero lo que miraba no era solo con sus ojos. Sintió el interior de ella. Su rabia. Su soledad. Su hambre reprimida durante años. Su deseo de morir en combate, porque vivir sin causa la estaba consumiendo. Y, por encima de todo eso, sintió algo nuevo. Una pulsación ajena, mezclada con la suya, que no podía nombrar pero que ardía como fuego en el centro del pecho. ¿Qué hiciste?, preguntó con la voz rota. Zalira no contestó. Aún lo sostenía. Sus labios estaban a centímetros de los suyos. Su aliento era más débil que antes. Sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad. Le diste parte de ti, murmuró él, comprendiendo por fin. No parte. Te lo di todo. Eric intentó incorporarse, pero sus músculos aún temblaban. Zalira lo sostuvo. Te has vinculado. Conmigo. ¿Qué significa eso? Zalira lo miró, con una tristeza nueva en sus pupilas. Que si mueres, yo muero. Que si sufres, yo lo siento. Que si sientes deseo, también lo siento dentro de mí. Eso es una locura. Es amor en mi especie. Aunque nunca antes lo pronuncié. Ni lo entendí. Hasta ahora. Eric tragó saliva. Su pecho ardía, pero no de dolor. Era como si un pedazo de otra vida viviera en él, latiendo al mismo ritmo. Como si su sangre ahora supiera su nombre antes que su mente lo recordara. Zalira cerró los ojos, apoyando su frente en la suya. Te sentí cuando peleaba. Tus emociones alimentaron mi fuerza. Tu ira hizo vibrar mis garras. Tu miedo me hizo gritar. Eric la abrazó. No con pasión. Con necesidad. Sus brazos rodearon su espalda marcada, sus dedos sintieron cada nervio tembloroso. Era como abrazar un rayo que apenas se contenía dentro de una piel demasiado frágil para contenerlo. Zalira respiró hondo. Desde que estás dentro de mí, todo me quema. Pero no quiero apagarlo. Entonces quédate. Pelea conmigo. Hasta el final. Ella lo miró. Y por primera vez, sus labios temblaron no por rabia, ni por placer, sino por algo que se parecía demasiado a esperanza. Sí. Hasta el final. Pero el final está cerca, Eric. Ahora que hemos activado el vínculo, otros lo sentirán. El alto mando sabrá que he roto el ciclo. Que he elegido a un humano. Eric apretó la mandíbula. Entonces que vengan. Zalira bajó la cabeza. Lo besó, esta vez con lentitud. Sus labios ya no eran fríos. La conexión era tan profunda que el aire se tornó espeso. El beso no fue lujuria. Fue pertenencia. Fue pacto. Fue guerra. En el fondo del bosque, los sensores del alto mando captaron la onda del vínculo. Los cazadores de puros estaban en camino. Y ahora, ya no solo era por venganza. Era por sangre. El cielo se volvió rojo antes del amanecer. Desde la cima del risco, Zalira observaba a los cazadores avanzar a través del bosque en formación triangular. Eran más de 30. Todos purificadores. Todos entrenados para destruir híbridos, vínculos ilegales, cualquier desviación genética del dogma sagrado del alto mando. Eric se preparaba en silencio. Sus heridas aún dolían,
pero su cuerpo se había adaptado de manera extraña. Sentía cosas antes de que ocurrieran. Su piel respondía al movimiento de Zalira incluso antes de verla moverse. Su sangre ya no era solo suya. «Están cerca», dijo ella sin girarse. «Lo siento», respondió él, atando un trozo de blindaje sobre su brazo. «Me tiembla el pecho cuando ellos dan un paso. Porque somos uno ahora». Eric se acercó a ella. Colocó su mano sobre la cintura estrecha y la atrajo suavemente hacia sí. El contacto era calmo, firme, como una promesa. «Lo superaremos. Y si no, al menos lucharemos como si ya hubiéramos ganado». Zalira giró el rostro hacia él. No sonrió, pero sus ojos brillaban con una calidez nueva, vulnerable, humana. «No quiero que mueras. Entonces no me dejes hacerlo solo». Los primeros disparos no tardaron en llegar. Un rayo perforó una piedra a centímetros de la cabeza de Eric. Ambos se lanzaron en direcciones opuestas, con movimientos sincronizados que parecían coreografiados por un instinto más profundo que la lógica. Zalira se deslizó entre las raíces como un espectro, saltando sobre los cazadores con una agilidad brutal. Sus garras brillaban con la misma energía que ahora latía en el pecho de Eric. Cada enemigo que tocaba se retorcía y se apagaba. Eric no era un soldado, pero su mente se había afilado. Usó el entorno, empujó troncos quemados, enterró cuchillas improvisadas en zonas vulnerables. Cada vez que sangraba, Zalira lo sentía. Cada vez que él caía, ella gritaba con una rabia casi maternal. La batalla duró minutos. O siglos. Y entonces, en medio del campo chamuscado, cayó la última de las purificadoras, una mujer cubierta de símbolos dorados. Su mirada se encontró con la de Zalira justo antes de morir. «El consejo sabrá lo que hiciste». Zalira la sostuvo por la garganta. «Que sepan. Que vengan. Ya no me escondo». Cuando todo terminó, solo quedaban cenizas y dos cuerpos entrelazados de pie, cubiertos de polvo y heridas, respirando como uno solo. Eric se arrodilló de agotamiento. «Ya, está hecho». Zalira lo abrazó. Lo sostuvo con fuerza. Su corazón, aunque distinto, latía al mismo ritmo que el de él. «No. Aún falta lo más difícil». Eric la miró, confundido. «¿Qué? Vivir». Las semanas siguientes no fueron fáciles. Abandonaron el planeta a bordo de una nave de transporte abandonada. Viajaron entre sistemas olvidados, ocultos en las sombras. El consejo los buscaba, pero jamás los encontró. Porque donde hay amor verdadero, ni siquiera el universo es suficiente para rastrearlo. Zalira aprendió a dormir, a reír, a tocar sin miedo, a besar con deseo. Aprendió el lenguaje de los humanos, pero también uno más antiguo, el lenguaje del cuerpo que se entrega sin condiciones. Eric ya no tenía un hogar en la tierra, pero lo encontró en ella. En su voz cuando susurraba su nombre al amanecer. En la forma en que lo protegía mientras dormía. En la forma en que se le aferraba como si su calor fuese lo único que la mantenía viva. Un día, en un pequeño planeta cubierto de flores rojas, Eric talló su nombre en una piedra. Zalira lo miró en silencio. Luego, tomó su mano y talló el suyo junto al de él. No había castillos, ni banderas, ni ejércitos. Solo ellos. Pero era suficiente. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles alienígenas, ella lo abrazó por la espalda y le susurró al oído. «Nunca fuiste inferior. Fuiste mi principio. Y ahora, eres mi siempre». Y así, en un rincón olvidado del cosmos, un amor imposible floreció donde solo se esperaba guerra. El universo jamás volvió a ser el mismo.